Shalom, shalom. Otro fin de semana salimos a las calles a hacer este trabajo, este servicio. Antes de comenzar, como siempre, hay que darle toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio al único Dios todopoderoso e existente, Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Taraka, Wadash. También todo el honor a nuestros apóstoles, ancianos y obispos de la gran piedra de molino, los hombres que el Señor estableció mediante su espíritu e inspiración para ser nuestros maestros que nos instruyen bien en la sólida y sana doctrina. Yo soy el hermano Yawasap de la iglesia de la gran piedra de molino, ubicada en Sinaloa, México. Vamos a comenzar en el libro de Gálatas, capítulo 3 y versículo 6. Del mismo modo, Abraham le creyó a Yahweh y Yahweh lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Yahweh, Bahasham, Yahawashi. Ok, la escritura nos dice que sin fe es imposible agradar al Señor, porque fe es ese ingrediente activo que te vuelve obediente y sumiso al Señor. Fe mezclado con hechos, porque necesitamos dar fruto para demostrar que sinceramente creemos. Es como un árbol. Para dar fruto tiene que estar en las aguas, si no va a ser un árbol seco. El libro de Salmos nos habla que el hombre que se mantiene en las aguas, que representa la palabra del Señor, es como un árbol verde que da su fruto a su tiempo. Ok, entonces es necesario que si tú dices servir y conocer a tu Dios, como está escrito en Josué, debes de meditar, o debemos más bien, debemos de meditar en el libro de la instrucción, el libro de la ley, día y noche. Es decir, que constantemente tenemos que estar repasando los estatutos, leyes y mandamientos que nuestro Dios nos dio y asegurarnos de cumplirlos a lo mejor de nuestra capacidad. Y en eso se basa nuestra vida, en agradar a nuestro Dios, como dijo Rey Salomón, después de escudriñar todas las cosas debajo del sol, lo justo, la maldad, después de gozar de todos los placeres, él llegó a la conclusión que el único deber del hombre, o el principal de todos, debe ser servir y temer a tu Dios, man. Todo lo demás es vanidad. No te va a llevar a ningún lado, porque este mundo al fin del día está fundado en la voluntad del Señor, y si no te alineas a sus planes, estás peleando contra la corriente, y eso es inútil y te vas a cansar. Por eso nuestra gente vive en depresión, vive fatigada, no le encuentra el sentido a la vida, porque van en contra de la corriente, de los planes del Señor, y se van, como decimos aquí en México, como gorda en tobogán, a toda velocidad sobre la corriente del mundo. Y la escritura nos dice en Romanos que no debemos de adaptarnos a este mundo. Buenas tardes. No debemos de razonar como razona este maldito y podrido mundo, lleno de filosofías, lleno de libertinaje. Te crees un caballo, pues ahora tú eres un caballo en la sociedad, y la sociedad te tiene que respetar. Hombre con hombre, y se quieren casar y formar familia y tener hijos, está bien. Y todo eso va en contra de la naturaleza, y como va en contra de lo natural, entonces es algo que no produce fruto y está podrido, en pocas palabras. Voy a volverlo a leer. Gálatas 3
16, ahora lo voy a leer en otra versión. Y así fue como Abraham creyó en Yahweh y por eso fue tenido como justo. Reconozcan entonces que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Yahweh. Porque algo que ocurre con nuestra gente, ustedes llamados negros, latinos, indígenas, es que tienen el celo por el Señor. Buscan al Dios de la Biblia, que es tu Dios, eso es verdad, pero no conforme a su corazón, sino conforme a sus propios deseos. Como está escrito, hey, este pueblo me adora, pero nada más de palabra, no de corazón. Como cuando alguien dice, oh, si Dios quiere, oh, gracias a Dios, buenos días, oh, Dios quiere esto, y Dios, y Dios, y Dios. Pero cuando hablas acerca de hacer la voluntad de Dios, es cuando tienes un problema. Entonces nada más lo utilizan como, oh sí, Dios, y creen en Dios. No lo conocen, pero creen. Y puedes decir, pero yo soy un hijo de Dios. Yo soy parte del pueblo de Dios. Y es verdad. Nadie está diciendo que ustedes negros, latinos, indígenas no son parte del pueblo de Dios, el pueblo escogido, pero no son el Israel de Dios, el pueblo que vive a las maneras que Dios quiere. Por eso la Escritura dice, no todo el pueblo encontró el favor que tanto buscaban. Nuestra gente anda en una búsqueda de Dios, pero lo anda buscando en las estrellas, en el universo, en filosofías extrañas, en drogas, en prácticas paganas de meditación mezclado con la nueva era que está de moda, las vibras y las energías mezclado con metafísica y todo tipo de cosas extrañas, cuando la instrucción de Dios es simple: no comas animales inmundos, tienen un problema con eso. No rasures tu barba, tienen un problema con eso. No te eche hombre con hombre, tienen un problema con eso. No adores a ídolos, la Guadalupe, la Santa Muerte, Malverde, tienen un problema con eso. Entonces realmente no van con el corazón del Señor. Pero hay un remanente que viene en el mismo espíritu que Abraham, nuestro padre, de dejar todo este mundo en el que crecimos y creíamos para servir al Señor e ir a ese lugar que nos prometió, que es el reino. Y aunque se mira como algo, porque estaba meditando en esto, sabemos que el reino viene, sabemos lo que viene con el reino, pero no sabemos exactamente las cosas que van a ocurrir en este camino. La Escritura nos habla de que vamos a sufrir, que por mucha tribulación vamos a entrar al reino, pero no sabemos exactamente qué nos va a pasar el día de mañana. Y eso tuvo que sufrir Abraham, pero él literalmente tuvo que emprender un viaje, caminar entre paganos, a combatir los elementos para ir a la tierra que el Señor le prometió, y eso requería fe. Ahora, como comentario, aquí rápido dice: aquí está el golpe a los religiosos que creen que por tradición o herencia son el pueblo de Yahweh. Y esto estaba ocurriendo incluso con los israelitas de la circuncisión, con los fariseos, con los maestros de la ley. Ellos se jactaban de ser hijos de Abraham, pero el Señor les dijo: no, ustedes son hijos de su padre el diablo. Ustedes no son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham, actuaran como él, temeroso del Señor. Pero ellos andaban actuando de las maneras de los romanos, que es el diablo, Esaú Edom. Y dice que
y las cosas que ellos hacen, a ustedes les encanta hacer, como hoy en día. Nuestra gente vive con una mente occidental. Todo lo que viene de Estados Unidos, todo lo que emana ese territorio que es conocido como Babilonia, nuestra gente lo imita. Todas las ideas, todos los pensamientos, todas las modas, nuestra gente las imita. Eso sería la manera moderna de decir lo que Yahawashi se refería con ustedes son hijos de su padre el diablo. Entonces dice, la escritura dice que los verdaderos hijos son los que creen y viven por la fe. Nosotros somos contados como hijos de Abraham, no por sangre ni por religión, sino porque imitamos su fe. Ahora, es necesario que por sangre seas hijo de Abraham, que vengas de ese linaje escogido, pero como está escrito, la carne para nada aprovecha. De nada te sirve ser un israelita por carne y sangre, pero no tener el espíritu de un israelita, de un Yasharala, un príncipe de Dios. Eso es lo que esa escritura decía, la carne para nada aprovecha. De nada te sirve saber que eres un israelita si no tienes fe. Y hay muchos grupos israelitas hoy en día que se jactan de ser los israelitas, que se emocionan y lo presumen. Gorritas Judá, playera Benjamín, calcetines de Isaacar, cartera de 12 tribus, flecos en toda su ropa. Pero cuando se trata de las cosas espirituales, son ignorantes, no tienen conocimiento, no se han arrepentido, no están viviendo una vida en fe en el Señor. Y esos son esos huesos secos que se pusieron de pie en Ezequiel 37, pero no se les fue soplado aliento de vida, que es básicamente lo mismo que ocurrió en el Génesis, cuando los hombres andaban caminando en la tierra, cagando, teniendo sexo, multiplicándose, edificando ciudades, pero no tenían el espíritu, el aliento de vida. Hasta que Adán, que era Yahawashi, fue el primer hombre en recibir el Espíritu Santo y empezó a caminar como un hombre justo, con fe, hasta que se desvió, hasta que valió madres. Esto es Génesis 12:1. El Señor le dijo a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Y es exactamente lo que el Señor requiere de nosotros, y lo hemos hecho, algunos a un nivel literal y otros a un nivel espiritual. Hemos dejado padres, hemos dejado familias, hijos, como menciono, unos literalmente por causa de la verdad, porque la que era nuestra mujer se convirtió en una demonia. Cuando entramos a esta verdad, odió nuestras vidas en fe, tuvimos que separarnos, y como siempre este mundo apoya más a la mujer, se llevó a nuestros hijos, ahora vivimos separados de nuestros hijos, pero todo fue por causa de que no íbamos a doblar nuestra rodilla a esa mujer para que le caigamos bien y podamos seguir viviendo juntos, sino que, ¿sabes qué? Esto era necesario en mi camino para yo poderme dedicar al ministerio. Ahora, de manera espiritual, hermanos, tenemos que trabajar por nuestro pan del día, y con el tiempo que sobra lo utilizamos para estudiar, ver videos, hacer nuestras lecciones. Y como el tiempo está acelerándose, cuando ya hay un tiempo libre, o ya estamos cansados, no hay tiempo para dedicarle el tiempo que tu hijo quisiera, que lo lleves al fútbol,
a jugar a la patineta, a jugar con él. Y ahora, a veces hay tiempo y no hay nada malo con dedicarle tiempo a tu familia, a tu esposa y a tus hijos, pero el principal enfoque es el Señor. Y lo que sobre de tiempo, si es que sobra, se lo puedes dedicar a lo que tú quieras. Y eso es como espiritualmente hemos dejado a padre, madre. Hermanos, quizás iban con sus padres antes de traer esta verdad a la iglesia cristiana, católica, celebraban la Navidad juntos, celebraban ciertas festividades, los cumpleaños y todo eso, pero nos tuvimos que alejar de esas cosas. Esa fue la manera en la que abandonamos a nuestros padres. Pero Abraham literalmente, él abandonó a su familia, a su patria y a su tierra. Él literalmente tuvo que ser removido de ese lugar e ir caminando a la tierra que el Señor le prometió. Y como mencioné, es igual, no sabemos qué nos va a ocurrir en este camino. Y a veces, como a Abraham le pasó, él tuvo que dar a su mujer para cuidar su vida. No estoy diciendo que hagan eso, pero él tuvo que dar su mujer a los egipcios para guardar su vida. Y a veces nosotros tenemos que perder para poder seguir caminando. Pero lo que quiero decir más bien es que van a venir cosas como cuando no recuerdo qué reino fue y atacó a Sodoma. No sé si era un rey de Elam o de Cam, pero atacó a Sodoma y se llevaron al sobrino de Abraham. Básicamente lo secuestraron y Abraham tuvo que ir con un ejército de 300 hombres a rescatar a su sobrino. Entonces en el proceso Abraham tuvo guerra, tuvo que cuidar su vida perdiendo. No se debe haber sentido para nada bien decir, ¿sabes qué? Pues decirle a su mujer, eres hermosa y seguramente me van a matar, di que eres mi hermana y para que me perdone. Él tuvo que perder. A nadie le gustaría entregar a su esposa, pero él perdió. Igual nosotros así perdimos negocios, oportunidades en este mundo, familias, mujeres. Por causa de mantenernos santos. Eso es nuestra similitud a nuestro padre Abraham. Lo necesario para agradar al Señor. Deja tu patria, a tus parientes y a tu familia. Y dejar tu patria también viene con... Antes de conocer esta verdad, nosotros nos identificamos como mexicanos. Bueno, realmente yo personalmente nunca me identifiqué como latino, mexicano. Yo era más de la idea de ciudadano del mundo. Esto de los países, siempre sentí desprecio por la creación de países, pero la realidad es que sí tenemos una patria. La realidad es que sí tenemos una tierra. Israel en el Medio Oriente, que ahorita está ocupada por demonios, por diablos, y somos la nación de los hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Esa es nuestra patria verdadera. Y mucha de nuestra gente se siente orgullosa de ser negro, latino, indígena. Presumen en sus vidas, yo soy un latino, yo soy esto, yo soy lo otro, aferrados. Yo soy mexicano de hueso colorado. Como esa rola famosa, yo soy mexicano, quién sabe qué, alzo mi bandera. Mucha gente andaba bien emocionada con esa rola, compartiéndola por todos lados. Es más, cuando hubo protestas
en Estados Unidos, Babilonia, la gente traía en su camioneta esa rola de yo soy mexicano, quién sabe qué chingado, es mi bandera y que yo hago lo que quiera y todo eso tiene que venir a un fin, ¿eh? Tienes que dejar esta patria de esclavitud y dejar esta tierra, aunque literalmente, hermanos, siguen en la tierra donde, en el estado, en la ciudad donde conocieron al Señor, también tuvieron que dejar espiritualmente esa tierra. Yo personalmente conocí al Señor en Colima, en una ciudad como a 10 horas, 8 horas de aquí. Luego me moví, pero realmente dejar esta tierra es dejar esta vida, estas ilusiones en este mundo. Es como más bien dejar este siglo. Que si el día de mañana Mazatlán, México, el continente americano es colapsado, destruido, si el día de mañana Trump lanza una bomba y se destruye la mitad de Mazatlán, me vale madres, man. Como dice la escritura, somos peregrinos. Estamos aquí nomás de paso. Aquí no es nuestro lugar de descanso. Nuestra tierra está en el Medio Oriente, o en el Oriente, que en Medio Oriente no existe esa palabra realmente. ¿Ok? Y se escucha como dejar, soltar, abandonar, perder. Se escucha mucho sacrificio, pero justamente eso es. Tienes que sacrificar al Señor. Sacrificar tu vida, tus ideas, tus hijos, tu familia, sacrificar tus negocios por causa de obedecer al Señor. Eso es, hasta la misma palabra lo dice, mucho sacrificio. Y vete a la tierra que yo te mostraré. Y estamos en el camino a esa tierra que es el reino. Igual en Egipto es lo mismo, la misma situación con Abraham. Estaban caminando rumbo a la tierra prometida que el Señor le prometió a Abraham, nuestro padre. Estamos en el desierto, dando vueltas, esperando que el Señor nos abra la puerta al reino. Igual que en el desierto, nuestra gente se anda quejando. Aunque vio milagros, aunque el Señor le dio líderes a Moisés y a Aarón, Israel andaba quejándose, diciendo: hey, ¿qué chingado se cree Moisés? ¿Quién se cree este vato para decirnos Dios dice? ¿Quién se cree él para dar órdenes que Dios le dio? Y imagínate un negro latino como hoy habla, cómo se expresa hoy en día diciendo: hey, pinche loco, man, chivato pendejo, ¿quién se cree este güey? Así como se expresa el latino, el negro, el indígena hoy en día, así es como estaban en el desierto murmurando contra Moisés. Hasta dice que lo querían matar. Una pandilla ahí de israelitas, man, hay que agarrar los putazos, man. Chivato ya mató. Nosotros también somos israelitas. Siendo que Moisés, por su fe en el Señor, él fue y le dijo a Faraón todo lo que le dijo, arriesgando su vida por fe en el Señor. Y así los israelitas pudieron ser librados de la esclavitud. Pero se les olvidó. Rapidito cambian su mente. Estaba mirando un video que un hermano compartió. No sé si era el campo de Connecticut, allá en Babilonia, y junto con otro. Y unos negros llegaron ahí con los hermanos y empezaron a hablarles su basura,
No sé si, no se ve en la cámara exactamente si los querían golpear. Yo creo que sí. Y luego más tarde regresaron haciendo un gran desmadre. No sé si con sus motos o carros. Y andaban buscando bronca a los hermanos. ¿Y qué te molesta a ti, unos hombres hablando en la calle, si nunca lo hacemos personal con alguien? Hablamos en público, como está escrito en Proverbios 1. La sabiduría clama en las calles, pero nunca estamos aquí señalando a alguien en especial. Hey tú, ven. Hey, ese que va pasando, etc. Nunca nos manejamos así. Pero esa es la actitud que Jacob siempre ha tenido. Aquí en el comentario dice, aquí comienza todo. Ahí está. Así comienza todo. Con el Señor separándote de tu familia, de tu patria que creías que tenías, dejando tu tierra, dejando tus costumbres. Así comienza todo. Dice, pues Abraham fue llamado para romper con lo conocido. La fe comienza cuando Yahweh nos pide dejar la comodidad de nuestra cultura, religión y seguridad humana y nos mueve hacia lo desconocido. Así es, man. Así comienza todo. Así es como se vive en fe. Tuvimos que dejar nuestra cultura y es difícil realmente, especialmente para cuanto más mayor eres, cuantos más años tienes, es para un hombre difícil dejar todo lo que creía que sabía. Porque ya te habías forjado tu vida de alguna manera, ya tenías cierta experiencia de la vida y a través de los años tú creías que habías aprendido algo, pero todo eso tiene que ser desechado. Tienes que dejar tus tradiciones. Y he estado investigando un poquito acerca de las culturas llamadas mesopotámicas, que esa palabra regresa del griego, entre ríos. Pero básicamente las culturas mesopotámicas es lo que estaba en el llamado creciente fértil, de donde fue sacado Abraham, de Ur. Y ahí estaba Ur, Uruk, no recuerdo los otros nombres, pero estaba Ur, Uruk, como 3 ciudades más, Nínive al norte, Asiria. Ya después estaba también estaba Babilonia. Y estas ciudades fueron fundadas por Nimrod, un hijo de Cam, que fue el primer rey famoso o el primer hombre exaltado porque era un gran guerrero. Y él fundó estas ciudades y estaba investigando las culturas de esos lugares y creían en puras mamadas, que el dios del mar, o al revés, el dios del agua dulce y la diosa del agua salada, y que juntos crearon el mundo. Y había otro vato que básicamente supuestamente era Noé, como Noé, pero no era Noé, era su visión de cómo fue el diluvio y todo esto. Y algo que encontré también es que la historia y la arqueología de Esaú, el autoproclamado hombre blanco, lo que se supone que hoy en día es oficial, tiene muchas discrepancias con lo que está escrito que ocurrió en ese lugar que se llama el Valle de Sinar, o donde estaban los sumerios, que si no me equivoco, y ahí viene la palabra Sumer, de Sumeria, y le dan mucho crédito a esos malditos. La civilización comenzó en Sumeria,
Los sumerios crearon la historia. Los sumerios crearon la escritura. Y ahora hicieron cosas, es verdad, pero eran malditos, man. Y Abraham, él vivió en medio de toda esa cultura. Por ejemplo, había algo que se llamaban sigurats, que eran se le está desarmando el carro a este maestro. Los sigurats eran centros ceremoniales que básicamente eran lo más importante de la ciudad, porque en ese tiempo los sacerdotes eran básicamente el rey. Los sacerdotes eran los reyes. Y un punto de sangre, no sé si ahí tengo en la cara algo, pero sí, ese carro bajó una rampita y casi se destruye. Pero estaba viendo el documental de las costumbres en Sumeria, que de ellos dicen que la agarró Babilonia, Nínive. Era una gran región que eran semitas. La mayoría de esa gente viviendo en esa región eran semitas. Y después vino la dispersión por la Torre de Babel, que estaba dirigiendo Nimrod. Y regresando a los sigurats, eran estos centros que tenían forma de pirámide, y en la mera cumbre de la pirámide habían, ¿cómo se dice?, santuarios con un ídolo, una escultura. Y ellos decían que en esa escultura, como pueden ver una figura de un Jesús, una Guadalupe gigante de 1 metro o lo que sea, decían que en esa escultura principalmente eran de madera. Los dioses, que obviamente eran demonios, los dioses se metían en esa escultura para poder caminar entre los hombres. Entonces adornaban estas esculturas con oro y con plata, les ponían cadenas, les ponían brazaletes, los vestían, pero como eran de madera se podrían. Y ahí es donde viene estas escrituras de que adornas con oro y plata tus esculturas, pero se pudren, los cagan las palomas, y ese es tu Dios. Y eso es una práctica que entonces viene desde Babilonia, desde los caldeos, en Uruk, en Nínive. Había diferentes sigurats, adornaban a su muñeco con figuras, y todo eso Abraham lo había vivido, y muy posiblemente él andaba haciendo eso, porque su padre, Taré, si no me equivoco es Taré, él creció en esa cultura, en Ur. Estoy intentando recordar qué más hacían esos güeyes. También investigó un poco, no sé, esto todavía no profundizo tanto, o no me metí tanto en eso, pero creo que el culto a Moloch viene de Nimrod, que se dice que Semiramis era la esposa de Nimrod, y luego Nimrod murió y Semiramis tuvo un hijo y dijo que era la reencarnación de Nimrod, y luego eso pasó a ser esta maldita imagen que hoy existe de la Virgen con el niñito Jesús. Ese es un ídolo.
que también era Ishtar, Diana. Ese demonio de... déjame lo investigo, porque hay una imagen donde te dice que los elamitas, los moabitas, básicamente toda esa región, los vecinos de la área mesopotámica, andaban adorando lo mismo, con diferentes nombres. Déjame mirar. Ahí está una, por ejemplo. Dice: en Babilonia, la diosa Semiramis con su hijo reencarnado, que se supone que era Nimrod. Y Nimrod dice que él era un hombre bien exaltado e idolatrado por hombres. Ahora, Esaú mete muchas cosas en la historia, tuerce las cosas, y seguramente algunas cosas son producto de lo que ellos creen que era, pero no era. Y por ejemplo, Nimrod no es mencionado en la historia secular del mundo, porque la construcción, por ejemplo, de Nínive se la dan a un vato, creo, llamado Sargón primero. Babilonia le dan el crédito a Hammurabi, a Ur y todo eso, a un vato que se llama Bangladesh, que dicen que todos estos vatos son hombres míticos, que es mitología, que a lo mejor ni existieron. Bueno, pues en otra investigación que estaba haciendo, se dice que Sargón no era un nombre, no era su nombre, era como un título o apodo que le dieron, Sargón el primero. Y en otro, porque supuestamente hay diferentes historiadores, otra persona estaba diciendo que Nimrod era la misma persona que Sargón el primero, que así le habían puesto ese nombre, si no me equivoco, en Nínive. Y el que fundó Babilonia con otro nombre, también dicen que era un título. Entonces posiblemente era Nimrod con diferentes nombres o títulos, básicamente algo parecido a Yahabushai, llamándose Quetzalcoatl aquí en el sur, con Aser, llamándose Viracocha. En el norte tenía otro nombre con Gad. Era algo parecido a lo que yo pienso que ocurrió, porque Nimrod no es mencionado en la historia secular, pero creo yo personalmente que eran estos hombres, porque le daban hasta adoraban a Sargón el primero, que luego Sargón tercero, si no me equivoco, él también, Sargón tercero, después de Tinglat, él terminó de conquistar a Israel, y Sargón tercero, él sí está mencionado en la escritura. ¿Ok? Entonces Abraham, él andaba viviendo en toda esta cultura, que me desvió un poquito, en Babilonia adorar a Semiramis, en la India le llamaban Uepka y Krishna, también Isi, Iswara, también es Isis y Horus. En Roma es María y Jesús, y también es Diana de Efeso. O sea, perfectamente conectan a María y a Jesús con Semiramis y supuestamente la reencarnación de Nimrod. Eso
no es algo oculto. Y de hecho una historiadora que estaba viendo una conferencia de ella, de la cultura mesopotámica, ella estaba diciendo que vas a mirar a estos ídolos por toda esa región con diferentes nombres. Son los mismos, solamente que el nombre es diferente. Y a algunos les añadían ciertas cosas por beneficio propio, como por ejemplo uno que viene a mi mente, Marduk. Ese era un dios menor, pero no me recuerdo qué rey o gobernador, etcétera, era de Babilonia. No sé si fue Nabopolassar, el padre de Nabucodonosor, pero Marduk, él fue convertido a un dios superior a los otros diosecillos que andaban por ahí, por beneficio gubernamental, si no me equivoco, de Babilonia. Entonces había un pinche cagadero de dioses, man, y estos dioses siempre estaban relacionados a la naturaleza, a los ríos que formaban gran parte de la vida de estas culturas mesopotámicas, semitas en su mayoría otra vez. Los ríos, la tierra, obviamente, para los frutos, los cielos, la lluvia, el mar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso estaba ocurriendo mientras Abraham, él estaba viviendo en esas tierras. Ahora, algo con la Biblia es que no habla mucho del tiempo de Noé a Abraham y a las tribus, qué es lo que estaba ocurriendo en esa área llamada Mesopotamia. No habla mucho porque se enfoca más en los israelitas, que eso es el punto aquí. Nosotros fuimos llamados a ser santos y enfocarnos a nuestras cosas, man. Ahora, yo quise investigar acerca de esas culturas para darme una idea de qué es lo que Abraham, él estaba sufriendo, o qué cosas él tuvo que dejar atrás, qué prácticas. Y de hecho la cultura de Babilonia, que es Estados Unidos de América, regresa a Roma. Y los romanos lo tomaron de los sumerios y de todas estas culturas mesopotámicas, porque estaba viendo en un documental acerca de estos llamados sumerios en el Valle de Sinar. Ellos creían en 3 cielos y también creían en 3 centros de la tierra, donde había las aguas, las bóvedas de agua, y también dicen que en el mero centro estaba a lo que ya después se llamó el infierno. Y en su cultura ellos creían que cuando morías te ibas a vivir por siempre, por eternidad, al centro de la tierra, el lugar de los muertos, y que estaba custodiado por guardianes del inframundo. Ahora, no hablaban que era fuego como el Hades de la iglesia romana o los griegos. Al contrario, creo que era rodeado por agua, pero vivían por siempre en ese lugar, y había entidades o demonios custodiando que no salieran. Y de ahí es donde los romanos tomaron
esta mitología. Entonces hasta el infierno que hoy en día el católico, el cristiano cree, regresa a los sumerios, regresa a Babilonia, a Ur, a Nínive, a Siria, que como vimos creen la misma cosa pero revuelta. Entonces, siendo lo mismo, pues es exactamente también lo mismo con nosotros hoy en día, siendo como Abraham, habiendo dejado ideologías babilónicas, asirias, sumerias, creyendo en cristianismo o catolicismo. Por eso la escritura dice que todo es cíclico, todo se repite. Estos dioses modernos, actuales, son dioses antiguos. Y la mayoría de nuestra gente anda adorando a Semiramis y el niñito, que es la María y el niño Dios. Pero no lo pueden ver, porque el Señor no los llamó a ellos como Abraham para salir de esta cultura. Y si se les ha llamado y se les anuncia dejar esa tierra espiritualmente, abandonar esa cultura, no tienen la fe para hacerlo, porque van a decir: ¿y qué me asegura que realmente viene Yahweh Shai, ese que tú hablas? ¿Qué me asegura que realmente viene un colapso? ¿Qué me asegura que esto y lo otro? Y van a sacar miles de pretextos para por qué no dejar atrás toda esta basura, y van a continuar en su cultura. Dice, el Señor le dijo a Abraham: deja tu patria, a tus parientes, a tu familia, tu cultura, tus tradiciones, y vete a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Y en cierta parte, nosotros, siendo los descendientes de Abraham, estamos dentro de esa promesa, porque el Señor le va a dar a sus siervos autoridad y fama, cetros para reinar a las naciones. Ahora la pregunta es: ¿lo crees? ¿O te parece una locura? Algo imposible. Porque imagina a Abraham envuelto en una cultura donde todos son demonios y sacrificios, y dejar todo eso para creerle a Yahweh, y dejar la comodidad de su tierra para ir a algo desconocido. Pero él fue porque tenía fe. La fe lo hizo moverse. Es exactamente igual a nosotros. La fe nos hace movernos, nos activa a hacer lo que hacemos. Voy a volver a leer lo que dice el chat aquí. Abraham fue llamado para romper con lo conocido, y la fe empieza cuando Yahweh nos pide dejar la comunidad, nuestra comunidad de nuestra cultura, religión y seguridad humana, y nos mueve hacia lo desconocido. Hoy nosotros vivimos lo mismo y hemos dejado religiones falsas, costumbres familiares y amistades del mundo, todo por una promesa que aún no vemos, pero creemos. Y ya que estamos en el fin, estamos mirando esta promesa cada vez estar más cerca. Las profecías del Señor visitando el mundo ya están aquí. Terremotos, hambre, guerra, confusión, juicio, pero también el Espíritu, paz, visión, fe. También esas cosas se nos han sido dadas. Así que
hay ciertas cosas desconocidas en nuestro camino. No sabemos qué va a pasar exactamente el día de mañana, pero tenemos la visión, tenemos el trazo de que estamos caminando al reino. Y no es que estamos empezando a caminar allá al oriente de nuestra tierra. A lo que me refiero es que estamos espiritualmente avanzando y esperando en el Señor. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, obedeciendo el llamado. Abraham, él contó todas las cosas. Él sabía todo lo que iba a perder, pero él obedeció. Igual que nosotros, escuchamos este mensaje, lo recibimos y ahora obedecemos al Señor. Partió hacia un lugar que iba a recibir en herencia y partió sin saber a dónde iba. ¿Ok? Aquí, hermanos, tengo aquí un cliente que tenía una queja de algo. Tenía que responderle nomás para que no se acelere. Y dice, y por la fe se quedó en la tierra prometida, como en un país extranjero, viviendo en tiendas. Lo mismo que Isaac y Jacob hicieron coherederos de la misma promesa. Esperaba en efecto la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Yahweh. Y es exactamente lo que estamos haciendo. Estamos aquí en nuestro lugar de destierro, esperando ser llevados a nuestra tierra de regreso. Que para los que no saben, la manera en que los llamados indígenas nativos de aquí, la manera en la que vinieron a este lugar, ahí una camioneta enfrente, 144 y como cuatros y para los que no saben, la manera en la que los indígenas nativos de este continente llegaron a esta tierra, según la historia, según la arqueología, pero principalmente según la Biblia, y nuestra gente lo anuncia, nos venimos en barcos del oriente, después de haber sido esclavos bajo Salmanasar, rey de Asiria, que está escrito en el libro Segunda de Reyes. Fuimos llevados cautivos. Y como era costumbre del reino asirio, porque también estaba haciendo una investigación del reino de los asirios para entender más los contextos y poderlos traer hoy en día, por ejemplo, con la Siria moderna. Los asirios antiguos, ellos dice que
hacían esclavitudes de pueblos enteros. Se llevaban ¿cómo se dice? Esclavos completos, ciudades completas. ¿Okay? Y lo que hacían era poner a su gente en la tierra que conquistaron, para que no se vuelva a levantar la misma gente en esa tierra, básicamente como para asegurar el territorio y que haya pérdida de la memoria de ese lugar. Ellos implantaban a su gente ahí. Ahí en el libro de Segunda de Reyes dice cómo, si no me equivoco, si no mal recuerdo, decía que la gente que empezó a vivir ahí constantemente eran devorados por leones y por animales salvajes, porque estaban profanando la tierra de Israel, que era Samaria, el norte de Israel, la capital de las tribus del norte de Israel. Y de ahí viene todo esto de los samaritanos. Y Yahawashi dijo: no vayan a los samaritanos, porque no eran los israelitas, eran extranjeros que habían puesto a los asirios según sus prácticas como imperio. Porque los israelitas fueron completamente deportados a Asiria, y pueden hacer su investigación de que Asiria literalmente a todos los pueblos, a toda la gente, todos, aunque sean miles, se los llevaban esclavos. No dejaban ciudad con gente ahí. A todos se los llevaron, y esos todos se vinieron a este lugar que se llamaba después a lo que le llaman el Aztlán en la historia. Y desde ese tiempo que las tribus del norte fueron llevadas a Asiria en esclavitud, Israel ya no se había juntado de nuevo. El norte y el sur, desde ese tiempo, andábamos viviendo a distancia de un mar. Pero estaba escrito en Jeremías que Jeremías vivió en el imperio babilónico. Jeremías escribió 50 y 33, si no me equivoco. Oprimidos fueron juntos los hijos de Judá e Israel, las tribus del norte y las tribus del sur. Pero para el tiempo de Jeremías, las tribus del norte ya ni siquiera estábamos en aquel lado, estábamos aquí en las Américas. Entonces, ¿cuándo se cumplió la escritura de oprimidos juntos están los hijos de Judá e Israel y que sus captores no los dejan ir? ¿Cuándo se cumplió? Pregunta para un pastor de cualquier denominación, católica, cristiana, bautista, adventista, etcétera, etcétera. Ya ni sé cuántos existen, ¿eh? Pregunta: ¿cuándo se cumplió entonces esa profecía? Para empezar, si es que saben quién es el norte de Israel y quién era el sur. Y para empezar, si saben que Israel se dividió en dos. Porque hay líderes cristianos que no saben realmente ni quién es Abraham, Isaac y Jacob. Nomás hablan de, oh, el amor. Jesús te ama. Jesús quiere que prosperes. Y cuando me muera voy a ir al cielo man. En eso basan sus doctrinas. Básicamente no han comido el rollo entero. Desprecian a los profetas. Como Yahawashi dijo: hey, no malentiendan a qué es lo que vine. Yo no vine a anular
a los profetas y sus dichos. Vine a cumplir. Completamente contrario a lo que estas doctrinas enseñan. Porque para traer el cumplimiento de las cosas escritas en el Nuevo Testamento, ciertas profecías, es necesario entender el Antiguo Testamento. Por eso luego piensan que cuando la Escritura habla del griego, está hablando de los literales griegos en Macabeos que eran malditos. Literalmente los griegos ahí estaban hablando de israelitas dispersos por todo el mundo. A los apóstoles, ancianos y obispos de la gran piedra de molino. Hasta la próxima. Shalom. Israel hemos pasado por muchas esclavitudes. Bajo los asirios, bajo los elamitas nos atacaron. Y en cada esclavitud, te llevas a hombres. Y luego esos hombres conocen mujeres y tienen hijos. Y los esclavistas dejan que sus esclavos se reproduzcan para tener más mano de obra. Entonces había israelitas viviendo entre elamitas, entre asirios, entre camitas, por todos lados donde Israel fue esclavo. Ahí vas a tener israelitas hablando y mirándose como todo tipo de nación. Y solamente hay que suponer, por lo que conocemos en esta vida, si un israelita era esclavo en una nación pagana, y obviamente un esclavo es pobre, pero en las ciudades hasta los mismos ciudadanos, es decir, en la tierra de Elam, los elamitas, hay pobreza, hay mujeres viudas, hay mujeres prostitutas, hay mujeres callejeras que no tenían nada, que eran pobres, que eran vagas. Y los israelitas esclavos podían tomar a esas mujeres despreciadas y tener hijos con ellas. ¿Y qué? Ahora le salía un israelita con la vagabunda, con la loquita del pueblo. Ahora salió un israelita con la cara de su madre, elamita, moabita, amonita. Y eso es la historia de Israel, disperso por todo el mundo. Y sabemos que Jacob se multiplica. Jacob es, como dirían, Jacob es calenturiento, man. Jacob no se aguanta, quiere andar empiernado todo el día. Y la mujer también. Dice 1 de Pedro 2:9, ustedes en cambio son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación consagrada, un pueblo adquirido para proclamar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable.
minuto, hermanos. Estoy aquí lidiando con un cliente que se está quejando porque no sabe hacer las cosas. Ya le tuve que decir ahorita que pues la culpa fue suya porque no sabe hacer lo que me pidió, en pocas palabras. Pero bueno, voy a hacer voy a leer esto. Ustedes no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Yahweh. Ustedes que no habían alcanzado misericordia, ahora han alcanzado misericordia. ¿Ok? Y regresando a lo que estábamos hablando antes, todas las naciones están revueltas en las mismas locuras. Todos han bebido de las mismas copas. Especialmente ahora con Babilonia. Ahora todas las naciones participan de la misma locura. Pero nosotros, la descendencia de Abraham, fuimos llamados a no participar o andar en sus mismos caminos. Es decir, que esto de el dios de la luna, el dios de el agua, la diosa de la guerra, el dios de esto, todo eso debe ser ajeno a nosotros. Sus dietas ajenas a nosotros, sus costumbres, echarse hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con bestia, eso debe ser ajeno a nosotros. Y a eso se le llama santidad, ser santos, separados. Quadash en el hebreo. Así que, conociendo todo eso, quiere decir que cuando el Señor te habla de regreso, es necesario santificarse, separarse de todas estas cosas. Por eso el Señor dijo, para entrar al reino de los cielos tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque toda la nación ya había sido contaminada y chingada. Ya las buenas costumbres se habían ¿cómo se dice? Disuelto en el tiempo. Y la mala educación de los padres a los hijos. Y entendiendo la historia, también nuestra nación fue obligada a punta de espada a dejar nuestras costumbres en el tiempo de los griegos. Nuestra gente estaba siendo puesta a la muerte nomás por tener una copia de los rollos del libro de la ley. Es como si hoy en día me mataran solamente por tener el libro de los proverbios. A lo mejor nomás por tener un rollo de un libro, digamos, ahí tienes un libro con Proverbios 1, primer capítulo, y con eso ya es motivo suficiente para que te maten a ti y a tu familia. ¿Qué mal le hacía a Israel a los griegos nomás por creer en sus cosas? ¿Qué mal le hacía a Israel con circuncidar a sus hijos? ¿Qué le afectaba al griego? Pero no, ellos querían destruir nuestra memoria. Ellos querían que dejáramos el pacto, porque los griegos son los descendientes de Esaú, el cual vendió esa primogenitura, y que según la carne este pacto debería ser de Esaú, pero el Señor nos lo dio a nosotros, a Jacob. Básicamente el Señor hizo sufrir a Esaú. El Señor lo hizo nacer primero para que la bendición cayera sobre él, pero luego se la quitó, nomás lo traumó, nomás lo hizo sufrir. Pero el Señor, en su sabiduría,
Hizo eso para que este hombre se convirtiera en el perfecto demonio que guarda rencor, odio, que está traumado, para que tenga ese espíritu de odio y asesino contra su hermano. Y todo esto está hecho de manera justa. ¿Ok? Pero con eso, hermanos, espero que esto haya sido edificante. Vamos a cerrándole toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Bakabadash. Doble honor a los apóstoles, ancianos y obispos de la gran piedra de molino. Hasta la próxima. Shalom.